Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia. Tenemos esta semana de invitado a nuestro amigo Ernesto Camujili. No les voy a decir de qué tema va a hablar. Y para empezar el programa voy a leer un pequeño párrafo para que nos dé paso al tema el propio Ernesto. El 6 de junio de 1767 partió de la Ciudad de México un correo con destino a San Miguel de Orcasitas, llegando al Real de los Álamos el 5 de julio, donde enfermó gravemente, por lo que el teniente gobernador de la provincia de Sonora, Judas Tadeo Padilla, dispuso que los legajos que traía ese correo fueran transportados con prontitud a su destino, llegando a San Miguel de Orcasitas el día 11 de julio, 3 días después de lo programado. En el documento se establecía que el sobre debería ser abierto el día 8 de julio, con el mayor recato y secreto y con el cuidado, celo y fidelidad que del gobernador se esperaba. Como el sobre había llegado con retraso, el gobernador se apresuró a informar a sus superiores del hecho y al mismo tiempo juró por su honor y su conciencia cumplir y ejecutar las órdenes allí establecidas. Ernesto, ¿qué traían esos sobres misteriosos, lacrados, secretos, que nadie podía abrirlos hasta el 8 de julio? Traían la orden real de expulsar, de apresar primero y expulsar de los dominios de España, del rey de España, a todos los miembros de la orden de los jesuitas. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey? No recuerdo. Ahorita te digo, Carlos III. Sí, ok. Y era la no sé, soy muy malo para los nombres. Yo te voy a ayudar aquí vez. con los datos. Pero era la expulsión de los jesuitas de todo el reino español, desde... De todos los dominios de la corona española. Sonora hasta Río de la Plata, ¿no? Todos. O y Chile, España Chile. Y Filipinas y cualquier lugar donde hubiera... Jesuitas. ¿Y por qué? Bueno. Simplemente, no simplemente, es mucho más complicado. Los jesuitas habían sido fundados en 1548, 1547 y habían ido haciéndose de muy buena fama primero y de mucha influencia. Y fama como educadores, como formadores. Fama como educadores, porque el fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, dijo siempre que los jesuitas tenían que tener la mejor formación académica posible. Entonces, desde entonces, los que entraban a estudiar para ser sacerdotes jesuitas llevaban un currículo mucho más amplio que el de la mayoría de los clérigos de su tiempo, y todavía. Hay que explicarle a nuestro público qué son los jesuitas. Es una orden. Es una orden religiosa. La orden se llama Compañía de Jesús. Ajá. El miembro más conocido actualmente es el Papa Francisco. El actual Papa, pero pertenecen obviamente a la Iglesia, a la estructura de la Iglesia. Por supuesto, católica, sí, ¿no? sí, por supuesto. Estaban bajo la orden del Papa, bajo la autoridad del Papa. Los jesuitas se fundaron a mediados del siglo XVI por San Ignacio de Loyola y un grupo de 7 compañeros en París, y fueron luego a hacer las constituciones y cosas por el estilo, y lograron que se aprobara como una orden religiosa por el Papa de aquel tiempo. Y tenían 2 diferencias fundamentales con las órdenes religiosas de aquel tiempo. Uno, no eran monjes ni frailes, sino sacerdotes. Todas las órdenes que había hasta entonces seguían el modelo monástico, incluyendo los más modernos para aquel tiempo, que eran los dominicos o los franciscanos, que sí podían salir de sus conventos. Había unos que estaban encerrados en conventos por vida. Los franciscanos iban a predicar, eran la orden de los dominicos eran la orden de los predicadores, y tenían que salir, y para eso también estudiaban bastante, eran muy, muy ilustrados. Los franciscanos tenían que dar ejemplo de pobreza y andar por el mundo haciendo eso. Los jesuitas ya no quisieron, estos 7 compañeros con Ignacio no quisieron ser monjes encerrados en un convento, sino San Ignacio había sido soldado, dijo, queremos ser como la caballería ligera de la Iglesia, ir a donde se nos ofrezca. Eran los del territorio. Sí, entonces ellos, en donde fuera, no estaban nunca, anclados en un convento, en un lugar. Querían tener mucha movilidad, era una gran diferencia. La otra, muy fuerte, es que
Los jesuitas hacían los votos tradicionales que hacen las órdenes religiosas de pobreza, castidad y obediencia, y los jesuitas hacían y hacen todavía un cuarto voto especial de obediencia absoluta al Papa, para donde los quiera mandar. Y habían llegado a la Nueva España o al Reino Español en las Américas desde 1572. 572 y estaban en todo el... No, llegaron tarde a la repartición de territorios de misión. Primero llegaron los franciscanos, luego llegaron los dominicos, llegaron los agustinos, llegaron un montón de órdenes religiosas y se fueron acomodando en los territorios más cercanos en el centro del país. Sí, como en México es Oaxaca, Sí, Chiapas, sí. el Estado de México, todo lo que es el todo centro del aquello, país. ¿no? Y los jesuitas llegaron 50 años después y entonces los mandaron a los territorios del norte. Desconocidos. Sí, obviamente se quedaron algunos cuantos ahí en la Ciudad de México para fundar centros de educación para indígenas y para nobles también. Les tocó la parte más difícil entonces, el norte desconocido y árido, Se vinieron y el a sur del Sinaloa. continente también, ¿no? Sí, se vinieron a Sinaloa en 1591, ya estaban en Culiacán, trabajando con los indígenas y muy pronto llamaron la atención de los yaquis, que hasta entonces no querían tener nada que ver con los españoles. Llamaron la atención de ellos y una delegación de yaquis viajó del río Yaqui hasta Culiacán para conocer a estos personajes que traían semillas distintas, formas de trabajar distintas, ganado y el arado. Y eso les dio mucha presencia entre los indígenas del noroeste y también del sur del continente, Sí. ¿no? Y los yaquis los invitaron. Sí, y los sí. jesuitas, que es un caso muy, muy especial en México y probablemente en muchas partes de América. Los jesuitas viajaron de Culiacán hasta el río Yaqui, acompañados de una delegación de indígenas sin protección militar. Y eso cambió la forma de evangelizar a Sonora. Porque siempre estaba presente la fuerza del Estado español, por supuesto, pero por los primeros 50, 60 años, la única fuerza era el convencimiento que los padres podían hacer. De esa capacidad de convencimiento y también la capacidad de trabajo y administración, obtuvieron mucho poder político y económico, ¿no? Sí. Como muchas órdenes religiosas de aquellos tiempos, los jesuitas y los franciscanos y los dominicos y todas las órdenes religiosas y las órdenes de monjas también, sucedía que de repente moría ahí alguien que no tenía familia cercana o no quería dejarles nada y le dejaba a la orden religiosa sus propiedades, que podían ser casas o edificios en la ciudad o haciendas. Y llegó un momento en que los jesuitas fueron dueños de un número bastante grande de haciendas en todo el centro del país y eran extremadamente hábiles para administrarlas. Disciplinados y trabajadores. Trabajadores y pasa una cosa, en aquel tiempo decían que si ponías a un jesuita a administrar una hacienda, lo iba a hacer muy bien, pero además escribió un libro de cómo se hace. Y por ahí hay manuales importantísimos escritos por jesuitas sobre cómo administrar las haciendas, que son manuales de administración válidos de alguna manera. Pero no fue circunstancial ese decreto de expulsión secreto que llegó aquí a todo el reino. ¿Qué estaba pasando en España que se dio esta... Pasaron varias cosas. Y para tratar de explicar, me voy a ir muy rápidamente a un siglo antes prácticamente. Bueno, no un siglo antes. 2 siglos antes de la expulsión. En 1580 se unificaron los reinos de España y Portugal. Con el mismo rey, pero había el rey fulano de España, que al mismo tiempo era el rey mengano el rey 3 de España y el rey primero de Portugal, o sea, lo que sea. Pero era el mismo rey, pero estaban unificados. Esto generó en una parte importante de los portugueses mucho resentimiento. Y duraron unidos así hasta el siglo XVII, casi unos 100 años, cuando se levantaron un grupo de portugueses en contra de la virreina, que era de origen español, la quitaron del puesto y pusieron a un rey portugués y volvió a ser independiente Portugal. Pero para entonces ya había una animosidad entre España y Portugal.
en 1600, en 1700, en 1600, no me acuerdo bien ahorita, pero todavía en vida de Quino, 1701 o algo así, nació un personaje importantísimo en Portugal, João Sebastián. A ver, el nombre te lo voy a decir porque lo tengo apuntado, soy malo para los nombres. Este señor se llamaba, Dios mío, Joao Sebastián. sí, João Sebastián José de Carvalho de Melo. Nació en 1699. Después lo nombraron Marqués de Pombal y fue el primer ministro, digamos, del rey José I en Portugal. Este señor era un habilísimo político que modernizó de alguna manera Portugal, el comercio, etcétera, etcétera. Y este señor se encontró con un escollo, un obstáculo en las misiones jesuitas portuguesas en la zona de Brasil y Paraguay, porque eran zonas muy ricas y él lo que quería era explotar la riqueza de esas zonas usando la mano de obra indígena. Y los jesuitas nunca permitían que se usara la mano de obra indígena. Igual pasó aquí. Cuando Quino llegó a Sonora, llegó con un decreto del virrey que le concedía que no se pudiera utilizar a los indígenas para labores serviles por parte de los españoles. Esto pasaba lo mismo, entonces él veía en la Compañía de Jesús, en los jesuitas, un obstáculo fuerte para la modernización del Estado portugués. Entonces empezó a mover de muchas maneras, entre otras mandó a acuñar monedas de oro con la efigie del superior jesuita de Paraguay y decía rey de Paraguay, para circular el rumor de que los jesuitas querían quedarse con las provincias de Sudamérica, ¿no? La intriga, como siempre. Entonces fue una intriga tremenda y intrigó allí, intrigó en España, intrigaron en muchos, de tal modo que fueron logrando que cada uno de los monarcas de aquel tiempo expulsara a los jesuitas, primero Portugal, después España en 1767, luego el rey de Francia, y acabó el Papa Clemente XIV, por presión de todos ellos, extinguiendo a los jesuitas y declarándolos. Pero hay una historia también de una intriga, la intriga de que dos jesuitas fueron a España a llevarle al nuncio de España un cofre con información y luego ahí, por intrigas de otra orden, interceptaron a viajeros y sacaron la caja y se la llevaron al rey, y ahí se hablaba y se intrigaba y se hablaba mal del rey diciendo que era un bastardo y que ahí explotó la bomba. Vamos a seguir con esto en un minuto, que hagamos una pausa y regresamos para ver si fue la intriga o qué fue lo que pasó, y luego vamos a ver qué consecuencias tuvo en Sonora. Regresamos en un minuto. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Megacanal Sonora. De los Borbones. Pues ya regresamos con el tema. Entonces, fue que empezó la dinastía de los Borbones. En 1700. O sea, cuando murió el rey, en 1700, todavía vivo Quino, digamos, el rey de España, no dejó sucesor y se nombró a Felipe de Anjou como rey de la Casa de España. Y entonces dejaron de ser Habsburgos y ahora eran